Paz a vosotros, mis amados hermanos de Grupo Edificados en la Palabra. En este día miércoles 13 de marzo, les saluda a su hermano Edwin Balseca, de Ecuador. Hoy me corresponde cerrar el ciclo de los 10 mandamientos, con el 10º mandamiento que nos dice en la palabra del Señor en Éxodo 20:17: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El principal objetivo, mis amados hermanos, que hemos venido tratando durante estos días, ha sido el poder descubrir el pecado que aún mora en mí, y a través del reconocimiento y a través del discernimiento de los 10 mandamientos, que es la base primordial que nuestro Señor puso para que su pueblo viva en santidad, vayamos descubriendo y sacando aquellas cosas nocivas, aquellas cosas perniciosas que aún hay en nuestra vida. Que podamos nosotros comprender a través de este discernimiento en este día también que la codicia es nociva, que la codicia es perniciosa en la vida de una persona y más aún en la vida de un hijo de Dios. Nos lleva al pecado cuando no comprendemos que Dios nos da única y exclusivamente lo que podemos manejar. Que muchas veces nosotros pensamos que merecemos cosas adicionales, pero el Señor nos da aquello con lo cual podemos trabajar. En Efesios 5:3-5 nos dice la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre de los cielos, porque tú has permitido que durante este tiempo podamos discernir, podamos comprender el propósito de los 10 mandamientos que tú diste a tu siervo y a tu hijo Moisés. Esos mandamientos que fueron escritos con tu mismo dedo, Señor, en las tablas y entregadas a Moisés, y que posteriormente fueron ratificadas y escritas en el corazón de los hombres por nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque en este tiempo hemos podido discernir y comprender más ampliamente que los 10 mandamientos no se refieren únicamente a aspectos físicos, sino también a intenciones del corazón. Y a través de tu Hijo Jesucristo, quien fue en la cruz dado para sacrificio y redención de nuestros pecados, Señor, podemos comprender de mejor manera que tú quieres cosas buenas para el hombre, que tú quieres cosas buenas para tus hijos. Por eso en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, para que tú nos pongas ese discernimiento, ese entendimiento en nuestro corazón, para que tú permitas que las cosas que vamos a realizar en este día sean para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy, mis amados hermanos, me corresponde el 10º mandamiento, como les había manifestado. Y el 10º mandamiento es la última palabra de Dios sobre la manera de amar al prójimo, como a uno mismo, en un sentido en donde se establece el principio de que la ley es espiritual, en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nos enseña a no confiar en la letra de la ley, sino a discernir el corazón, conforme a Deuteronomio 5:21, donde nos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey o su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento de Deuteronomio 5 difiere ligeramente del mandamiento de Éxodo 20:17, donde nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
En Deuteronomio Moisés invierte el orden, el sentido de la codicia. Pero muchos de nosotros nos olvidamos lo que significa codiciar. Es el deseo sincero y fuerte por una cuestión sobre la que se concentran y se fijan todos los afectos, sea buena o sea mala. Y Pablo nos advierte en Colosenses 3:5 cuando nos dice que la codicia es idolatría. Y nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sin embargo, también nos dice en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y codiciar profetizar. Aquí Pablo nos habla de que nosotros debemos anhelar el profetizar, es decir, anhelar el compartir la palabra del Señor, anhelar instruir conforme a la palabra del Señor a quienes están a nuestro alrededor. Así que la palabra en sí misma nos muestra que el pecado de codicia es un deseo fuera de lugar por la propiedad o la posesión de otro. El fundamento espiritual del 10º mandamiento es más que la suma de todos los mandamientos. Establece la base espiritual de toda la ley. Porque cualquier hombre que pueda evitar la codicia en su corazón nunca dejará de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. En eso se fundamenta el 10º mandamiento. El que no codicia nunca usurpará el lugar de Dios en violación del primer mandamiento. No tendrá idolatría del corazón en violación al 2º mandamiento. Nunca tomará el orden de Dios en vano en cualquier juramento de inocencia, violando el 3er mandamiento. Nunca robará a Dios el tiempo o llegará a ser impaciente con el plan divino y el plan profético en violación del 4º mandamiento. Ni él querrá robar a sus padres terrenales, ni a su Padre celestial el honor que les es debido, para no violar el 5º mandamiento. En otras palabras, mis amados hermanos del grupo edificados en la palabra, él siempre amará a Dios con todo su corazón, con toda su alma y su fuerza, porque su corazón no es codicioso. Un hombre así no codiciará la vida de su vecino, en violación al 6º mandamiento. No codiciará a la mujer de su vecino, en violación del 7º mandamiento. Él no robará a su vecino ni la honra, en violación del 8º mandamiento, porque no va a codiciar nada que no sea de su vecino. Él no dará un falso testimonio contra su vecino, en violación del 9º mandamiento, porque no codicia su reputación, posición o propiedad, ni él mentirá para privarle de sus derechos legítimos. En otras palabras, mis amados hermanos de este grupo, este mandamiento prohíbe el egoísmo y promueve la generosidad. Si un hombre guarda este mandamiento, siempre amará a su prójimo como a sí mismo. Esto lo podemos ver reforzado, mis amados hermanos, en el Sermón de la Montaña. Cuando Jesús en Mateo 5, capítulo 5 al capítulo 7, trajo a la ley a un foco más claro que la mayoría de la gente hubiese entendido por las enseñanzas de los rabinos. Él no abolió la ley, sino que mostró la mente de Dios en sus preceptos. Y en Mateo 5:17 la palabra del Señor nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Aquí está más específico y más claro. Así que no podemos hoy en día decir que el Antiguo Testamento, que los 10 mandamientos fueron abolidos, porque el Señor mismo lo manifiesta. He venido a cumplir, y se ratifica el Señor. Sin embargo, después de esto, mis amados hermanos, debemos comprender que en la ley había algo más allá de un significado superficial. Y en Mateo 5:20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, el Señor no quiere que solamente conozcamos los mandamientos, sino que los vivamos y los transformemos desde el fondo de nuestro corazón a través del discernimiento de la rectitud que el Señor puso en nuestro corazón. Pero en aquel tiempo, la rectitud, ¿cómo sobrepasaría la de los líderes religiosos? Y en este tiempo, cuando vemos que se está poniendo de moda el judaísmo mesiánico, cuando nos quieren imponer doctrinas que no corresponden a la palabra del Señor, cuando la mente de Dios no trata de ser entendida por los líderes, ¿nos convertimos quizás en fariseos también?
El contraste vemos en esta frase de Jesús cuando dice, oísteis que los antiguos se les dijo, mas yo os digo. Eso lo vemos en Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5, 27, 28 la palabra del Señor nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. En Mateo 5, 31, 32 nos dice la palabra del Señor. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Mateo 5, 33, 34 nos dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En Mateo 5, 38 y 39, y en Mateo 5, 43, 44, la palabra del Señor nos dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en el versículo 43 y 44 nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Visto desde esa manera, mis amados hermanos, la palabra de Jesús tenía la intención de contrastar la enseñanza tradicional con su propia perspectiva. De este modo, Él no abolió la ley, sino que dio una comprensión más profunda de la ley. Lo hizo mediante la integración de cada una de las leyes en el 10º mandamiento. En lo que se refiere al asesinato, en Mateo 5, 21, 22, mostró que los hombres pueden cometer asesinato en su corazón, aunque en realidad no maten a alguien. Insultar a otros es como el asesinato, porque tales personas codician la reputación de otra persona y degradan su vida. En el 5, 27, 28 mostró que los hombres pueden cometer adulterio en su corazón, incluso si no han cometido el acto abierto en adulterio. ¿Cómo al hombre desear a otra mujer de otro hombre? En la ley de igualdad de pesos y medidas, donde el juicio de la ley especifica ojo por ojo y diente por diente, Él mostró cómo esta ley podía ser aplicada erróneamente si realizaba sin propiedad. Si un hombre recibía una bofetada en la mejilla, él tenía derecho legal a acudir a los tribunales y se le daría derecho a bofetear al que lo había bofeteado. Sin embargo, la víctima no codiciará su propia reputación u honor. Podría poner a otra mejilla en lugar de defender sus propios derechos con un corazón codicioso. En lo que respecta al amor al prójimo y odiar al enemigo, en Mateo 5, 43, 44, mostró que los hombres habían entendido mal esto también. No era permitido por la ley odiar a cambio, ni tampoco era un deber odiar a los no israelitas. Los que poseían una doble moral para Israel y los extranjeros eran culpables de codicia colectiva, por el egoísmo de pensar que Dios les ha dado el derecho de negarlos a los extranjeros igualdad de justicia o de derechos humanos. Todos estos ejemplos, mis amados hermanos, nos muestran que la ley es espiritual y que hay que tomarla en conjunción con el 10º mandamiento. Dios discierne los corazones de los hombres y no solo sus acciones, pero debido a que los tribunales terrenales no solo pedían juzgar a las acciones de los hombres, muchos pensaron que solo las acciones abiertas o externas podían ser clasificadas como pecado. Jesús mostró que hay una instancia superior que juzga los corazones de los hombres, cuando los tribunales terrenales son incapaces de hacerlo. De hecho, cada vez que los hombres apelan al Tribunal Supremo del Cielo, deben esperar que Dios juzgará a todos los interesados, incluidos los mismos testigos, con igual justicia, sobre las bases de las pruebas, incluyendo los motivos internos del corazón de cada uno. Codiciar la autoridad de otros es uno de los asuntos más fundamentales que se ocupa las Escrituras. El problema realmente se centra, mis amados hermanos, en conocer el propio llamado y estar contento al desarrollo. La madre de los 2 discípulos de Jesús solicitó una vez que el más alto honor y autoridad se diera a sus hijos en Mateo 20, versículos 20 y 21. Mas Jesús le dijo que tal autoridad venía con gran responsabilidad, pero al final es para los que han sido preparados por mi Padre.
Jesús aprovechó la oportunidad para explicar la diferencia entre las ideas de los hombres sobre la autoridad y la verdadera autoridad de Dios. La autoridad carnal del hombre ambiciona criados y más sirvientes. Para Dios los que tienen autoridad son los sirvientes. Cuanto mayor sea la autoridad, mayor es la capacidad de servir. Así nos dice en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Pero Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? No será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los que codician autoridad no deben tenerla, pues estos harán mal uso de ellas y oprimirán al pueblo. Mis amados hermanos del grupo edificados en la palabra, debemos comprender que cuando Israel deseaba un rey como otras naciones, recibieron un rey divinamente señalado que adoptó rápidamente la noción de la autoridad, que era común entre las naciones. Se arraigó en la codicia en base a su propio interés. Sin embargo, Israel no codició lo que pedían. Ahora nombraron un rey para que los juzgue, como todas las naciones, y lo vemos en 1 Samuel 8:5. Jesús dijo a los gobernantes de las naciones que ellos se van a enseñorear de ellas, por lo que serán más o menos parecidos a Saúl. En otras palabras, Saúl codiciaba la propiedad de otros, pensando en su posición como rey le había dado derecho a tomar la propiedad de los demás para su propio uso y el uso de sus servicios, de sus servidores o empleados. Las personas mismas habían rechazado, el gobierno directo de Dios, en 1 Samuel 8:7, tal vez sin darse cuenta de que estaban codiciando derecho el de Dios a gobernar la nación. Su calidad personal alimentaba la carnalidad del gobierno. El pueblo recibió un rey codicioso que representaba la codicia de los corazones del pueblo. El rey Saúl, cuando fue coronado en el día de la cosecha del trigo, en 1 Samuel 12:17, cuando nos dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veréis que es grande vuestra maldad, y que habéis hecho esto ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Este era el día de la nueva ofrenda de harina de trigo, que era ofrecida a Dios. Era el día de las fiestas de la semana, más tarde conocida en término griego, el día de Pentecostés. Por lo tanto, Saúl era un tipo de la iglesia. Y por esta razón se le dio el don de profecía, de acuerdo a la palabra de Samuel 16, 1 Samuel 16, donde nos dice, entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con gran poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mis amados hermanos del grupo, en Hebreos también 13:5 nos dice, sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, de ningún modo te desampararé ni te dejaré. La base de una sociedad piadosa radica en el 10º mandamiento. Cuando se aplica correctamente, protege la propiedad privada que se ha ganado por el trabajo. Dios es dueño de todo lo que Él ha creado por su derecho a su trabajo. Nuestro trabajo se suma a aquello que Dios es el dueño y por lo tanto nuestros derechos de propiedad se basan en la cantidad de trabajo que hemos realizado. En otras palabras, Dios es el dueño del árbol, pero si hacemos una silla de ese árbol, poseemos el trabajo que se necesitó para hacer esa silla. El 10º mandamiento, mis amados hermanos, fue puesto por el Señor para que a través de Él se ha manifestado el amor, el respeto, la comprensión para cada uno de nuestros congéneros, de nuestros prójimos. Mis amados hermanos, la historia nos muestra que todos los imperios siempre aprendieron la misma lección, que cuando codiciaron, terminaron mal, que cuando hubo avaricia, fueron derrocados, que cuando hubo ambiciones, fueron humillados. Por eso es importante que nuestro corazón volvamos a la palabra del Señor, reforcemos nuestro entendimiento en la palabra del Señor, cuando nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo.
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor quiere que cada cosa que nosotros obtengamos sea a base de nuestro esfuerzo, sacrificio y a base de hacerlo para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Qué grato ha sido, mis amados hermanos, en estos días, revisar junto a ustedes los 10 mandamientos. Anhelamos con nuestro corazón, conjuntamente con nuestros hermanos intercesores, quienes día tras día se esfuerzan trayendo estas reflexiones para que podamos discernir de mejor manera la palabra del Señor. Si bien es cierto, dentro del grupo hay pastores, también hay hermanos que recién han iniciado sus caminos en el Señor. También hay personas que todavía no han recibido al Señor y son simpatizantes, a cuales les invitamos para que algún momento tomen esa decisión firme de decirle: quiero recibir al Señor en mi corazón, quiero servirle, quiero caminar esa vida de santidad junto a Él, quiero entregar mi vida para el Señor. A través de estos días, mis hermanos, hemos aprendido, hemos discernido y hemos profundizado más la esencia de la palabra del Señor. Esa ley espiritual que Jesús nos mostró precisamente a través de los 10 mandamientos. Esa ley espiritual que Jesús nos enseñó para la honra y la gloria de su Padre, porque Él no vino a abolir, sino vino a cumplir, como nos dijo en Mateo 20:17. Les invitamos a que en el transcurso de este mes podamos también comprender y discernir lo que el Señor anhela en nuestro corazón, lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero también es importante que aprendamos a desechar las cosas y costumbres que son oprobio para Dios e irnos limpiando cada día mediante la oración, mediante esa redención, mediante esa entrega permanente de nuestras vidas al Señor. Yo le invito a mi amigo, mi hermano en Cristo, en el país que esté, a que usted se postre ante el Señor y le digamos: amado Padre Celestial, te pedimos perdón en esta mañana, porque sin darnos cuenta, quizás, la codicia, la ambición, el deseo indebido ha llenado nuestro corazón. Cuando muchas veces hemos visto que aquella persona que está en el mundo prospera más rápido que nosotros. Cuando muchas veces no hemos entendido que quienes atesoran aquí en la tierra los bienes materiales están perdiendo el tesoro espiritual de la salvación y la vida eterna. Porque quizás no hemos comprendido tu palabra a plenitud, Señor. Te pedimos perdón porque quizás, sin darnos cuenta, hemos mirado a la mujer, a la casa, al trabajo e incluso a los hijos de nuestro vecino, queriendo algo parecido para nosotros, sin darnos cuenta el precio que ellos han tenido que pagar para obtener lo que hoy tienen. Padre, más en esta mañana nos ponemos delante de ti, para que seas tú redarguyendo nuestro corazón, para que seas tú limpiándonos conforme a tu propósito y tu voluntad, para que seas tú renovando nuestras vidas, Señor, y para que aprendamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en eso radica la esencia del amor, Señor, en comprender y entender el verdadero amor, ese amor ágape que solamente tú nos puedes dar, Señor, ese amor desinteresado, ese amor que no espera nada. Ese amor es el que tenemos que mirar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, aún a aquellas personas que nos lastiman y nos han hecho daño, Señor. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por este día.
Gracias por cada uno de mis hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Gracias por su vida, porque solamente tú, Señor, los levantarás y limpiarás sus corazones de toda avaricia, de toda maldad, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, nombre por nombre, Señor. Hoy nos postramos ante ti para que llenes esos corazones con el verdadero amor, con la verdadera esencia que a través de tu Hijo Jesucristo nos enseñaste, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, Jehová de los ejércitos, por este día. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, porque no queremos ser únicamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, que el Señor colme de bendiciones sus corazones en este día, que llene todos aquellos anhelos que se han propuesto para este día, y que en la noche puedan dar gracias porque el Señor ha sido fiel y ha cumplido. Paz a vosotros.